Cuéntame cómo pasó. Para una mujer, una de las cosas que más duele y que deja una huella emocional es abortar. Tomar esa decisión, por lo general, porque cada uno pues lo lleva de una manera, yo creo que es terriblemente difícil. Es un hecho que además a lo largo de la humanidad pues las mujeres lo han hecho, han abortado y muchas, muchísimas han perdido la vida por ello. Hoy vamos a hablar de esos secretos que no son fáciles de revelar y que muchas mujeres han compartido con nuestra invitada de hoy. Ella se llama Paula Boira-Nacher y acaba de publicar en Libros del CAU Un aborto, 8.000 pesetas. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, Paula es periodista y uno de los temas que le apasionan es recuperar historias sobre el mundo de las mujeres. Y para que los oyentes se sitúen y comprendan un poco el revelador título de tu libro, a mí me gustaría que nos contaras a qué se refiere esto de que cueste un aborto 8.000 pesetas en España. Porque claro, eso, quien pudiera pagarlo, ¿no? Claro. Pues mira, este aborto 8.000 pesetas viene de dos grupos que existieron en España a finales de los 70 y a principios de los 80, uno en Valencia y otro en Sevilla, en los que se hacían abortos por el método Karman, que es el aborto por aspiración, es el aborto más seguro que se conoce, y se hacían abortos clandestinos, claro, porque en España fue ilegal hasta el 85. Entonces costaban precisamente 8.000 pesetas, ¿no? Se cobraban 8.000 pesetas en los casos en que pudieran pagar, porque luego muchas mujeres, como bien dices, ni siquiera podían pagar ese precio y se hacían gratuitamente, ¿no? Pero era como un precio estándar que se estipuló en estos dos grupos que, bueno, trajeron ese método Karman, ese aborto seguro a España por primera vez. Claro, nos estamos situando en una época que claro, es la dictadura franquista, el peso de la dictadura, además, después de lo que había pasado de la guerra civil, era como que dejaba muchísimo, muy marcado a la mujer un camino a seguir, ¿no? La decencia de las mujeres, el hecho de que tenían que ser el referente de ese ángel del hogar. Incluso creo que hay una frase que tú comentas en el libro que dices que tienen las mujeres el deber patriótico de tener hijos. Vamos, que eso de tener un aborto, eso era impensable de todas. Pero claro, ¿qué pasaba? Porque a veces uno involuntariamente, pues yo qué sé, por amor, otras por abuso, otras pues porque las circunstancias al final, por miedo a lo mejor incluso a perder un trabajo, pues te salías de las normas, ¿no? Y lo peor de todo es que incluso te podían denunciar también si se demostraba que habías abortado. Sí. La casuística, la verdad que es muy diversa. Como dices, hay mujeres que decidían abortar porque, por ejemplo, estaban solteras y se quedaban embarazadas y en ese momento tener un hijo sin padre o sin un marido era una cosa que no se concebía porque te podías tú misma llevar hasta el ostracismo social, ¿no? La crítica, esos cuchicheos entre los vecinos. Luego, pues muchas otras eran abusadas por hombres muchas veces que fueran sus jefes, ¿no? O al menos el hombre de la casa en la que trabajaban, por ejemplo. Otras, los novios les prometían que si accedían a tener relaciones que se casarían, ¿no? Que les pedirían matrimonio. Luego muchas veces esto no ocurría y se veían las pobres pues embarazadas sin querer estarlo. Luego también era muy común mujeres que tenían tantos hijos que ya no podían tener otro más porque no podían mantenerlos, y luego mujeres que estaban enfermas y que los propios médicos les aconsejaban no volverse a quedar embarazadas o no volver a pasar por un parto porque era peligroso para ellas, y que no se veían, se veían en una encrucijada, ¿no? De decir, bueno, o hago esto o es que a lo mejor acabo muriendo, ¿no? Por tener este hijo. Pero claro, al mismo tiempo tomar esa decisión significaba vivir escondida, ¿no? Era un secreto, una clandestinidad, porque podía denunciarte desde la amiga a la que le preguntabas, o el amigo o el médico al que le preguntabas, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Luego hay casos de maridos o de novios que eran los que denunciaban al estar en contra, obviamente, de que su mujer o su novia tuviera intervenido el embarazo.
o incluso los médicos, que al haber complicaciones, porque muchos de esos abortos eran en unas condiciones malísimas, se acababan con complicaciones gravísimas para las mujeres, ellas acudían al médico, obviamente, y eran los propios médicos los que decían, bueno, esta mujer la he atendido y le ha atendido de un aborto que tiene toda la pinta de que no es espontáneo, con lo cual investigadlo. O sea, era someterse todo el rato a ese escrutinio de la sociedad y a ese secretismo que no podías dar nada, o sea, no dar que pensar algo malo porque bueno, al final era prisión, ¿no? Te estás enfrentando a multas, pero también a la prisión. Claro, es que todas esas circunstancias al final estigmatizaban a la mujer. Por un lado, pues había una serie de motivaciones, pues como bien has estado tú comentando, que al final te hacían pensar que lo mejor que podías hacer era abortar, pero claro, era una época donde no había anticonceptivos. Muchas veces se las apañaban, pues eso, con alguna amiga, o existía también, creo que, a lo que llamaban aborteras, y con hierbas, ¿no? ¿Cuáles eran las hierbas? Y también, pues esas hierbas luego podían traer unas secuelas, como estabas comentando, que esa persona, pues, o se recuperaba o no. Pero claro, había sus mañas para intentar hacerlo de forma natural. ¿Cuáles eran? Esas mañas para hacerlo de forma natural que comentas, sí, eran sobre todo hierbas. En España se utilizaban la ruda, el perejil, el azafrán, ya fuera en forma de infusión, hervías en agua y las iban bebiendo, pero también, sobre todo, la ruda y el perejil sobre todo, se introducía muchas veces el tallo de perejil en la vagina, porque se pensaba que era un abortivo. En realidad lo que pasaba es que creaba tal infección en la vagina que al final, pues, una de las consecuencias de esa infección era un aborto, ¿no? Pero no solo las plantas, sino que muchas veces se metían cualquier cosa en la vagina con tal de intentar perforar el útero. Yo he encontrado en los archivos judiciales casos de mujeres que se metían plumas de paloma, juncos del río, agujas de punto, sondas con agua, por ejemplo, con vinagre, se utilizaba mucho también. O sea, era cualquier cosa que ellas pensaran, o que la sabiduría popular, ¿no? Al final muchas veces es lo que se utiliza para estas cosas. La sabiduría popular, cualquier cosa que ellas escucharan, lo hacían porque estaban realmente desesperadas. Claro, exactamente, la desesperación. Primero, el asumir el a ver qué hago. Después, el secretismo de que nadie se entere. Incluso hasta su entorno más íntimo. No sé si hasta su marido. Claro, estamos hablando de todo tipología de mujeres, de edades y de todo, porque a lo mejor la mujer de ciudad, y luego comentaremos casos que tú has recogido, pues tenía esa posibilidad de información, de tener contactos, de alguien que le pudiera ayudar, pero claro, en los entornos rurales o chicas que venían del pueblo y que, claro, se metían en una casa, se encontraban en estas situaciones que, claro, la única salida luego era, bueno, y luego encima esos archivos judiciales, ¿cómo mentían, ¿Cómo mentían los señores a la hora de no asumir sus responsabilidades? Antes hacía yo la mención a lo de las aborteras. ¿La policía conocía a estas mujeres y hacía un poco la vista gorda, o si no tenían denuncia, imagino que no aplicaban ningún tipo de ley, o cómo iba esto? Sí, la policía sabía que había mujeres que muchas eran matronas, de hecho. Al final, este conocimiento que tenían sobre los problemas de las mujeres los aplicaban en intentar, pues, solucionar este gran problema al final que tenían, ¿no? La policía sabía que existían estas mujeres. Yo he encontrado fichas donde tienen los nombres de cada una, donde viven. ¿Qué pasa? Que al final, yo no sé si era vista gorda o que si no había una denuncia ellos tampoco querían intervenir directamente, porque realmente era muy difícil demostrar que un aborto había sido provocado, porque al final un aborto también puede ser espontáneo y que haya sido por cualquier complicación que ha tenido un embarazo, ¿no? Entonces era tan difícil demostrar que un aborto era provocado, a no ser que hubiera una confesión o fuera una cosa clara, que el médico dijera, bueno, que hay una perforación, que no hay otra manera que se haya hecho que de manera manual, mecánica, que claro, yo creo que un poco sí que era bueno, mientras no pase nada, vamos dejando, haciendo la vista gorda, pero claro, sobre todo en los momentos en los que la mujer moría como causa de ese aborto, sí que ahí las investigaciones se volvían muy duras, porque sobre todo se penaba
ese hecho de que bueno, que estabas matando, como tú bien decías, a la portadora del futuro de España, en cierta manera, que era esa idea del nacimiento y de que estabas matando a un español, que también eso tuvieron muchos problemas cuando iban a abortar, por ejemplo, fuera de España. La concepción está de que tú te ibas a abortar a un país que era legal, como podía ser Reino Unido o como podía ser Francia, muy bien, pero era la idea de que tú estás matando a un español, con lo cual esto era la ilegalidad que estabas cometiendo, ¿no? Vamos, que eras una delincuente clandestina. Eso es, claro. ¿Cuándo empiezan a viajar tanto a Londres como a París y algún otro país? Porque hay un tiempo donde en España todavía no se penaliza, no es legal, pero en ciertos países de Europa, como has mencionado, sí empiezan a dar esas posibilidades. Pero bueno, con ciertos requisitos y algún que otro ayuda o truquito, pero ¿se llegan a hacer ciertas redes para facilitar que las mujeres puedan ir a estos sitios? Sí. En Reino Unido se legaliza en el 67 y en Francia en el 75. Entonces, cada vez más, primero, obviamente, las mujeres que se lo podían permitir, y ya no solo económicamente, sino mujeres que podían permitirse tener un pasaporte, que podían permitirse tener una coartada con su familia o que su familia las cubriera para ir a hacer ese viaje, que tenían capacidad de reservar en inglés por teléfono en las clínicas y en los hoteles. Es que, o un billete, comprar un billete. Es que eran cosas que no eran, ahora mismo, claro, nos metemos en internet y lo tenemos todo hecho, pero en ese momento gestionar todo ese viaje era muy complicado para ellas, sobre todo para mujeres que muchas veces ni siquiera habían salido de sus pueblos, ya no digamos de España. Entonces sí que es verdad que empieza a haber, sobre todo a partir de finales de los 70 y en los 80, varios grupos que a partir a veces de clínicas de planificación familiar, a partir de grupos feministas, lo que hacen es organizar estos viajes. Se ponen en contacto con las clínicas, se ponen en contacto con agencias, con turoperadores turísticos. ¿Para qué? Para que esas mujeres simplemente tengan que ir a pedir ayuda al Centro de Planificación Familiar o a la asociación feminista, y ellas eran las que, pues por un lado, les organizaban el viaje en autobús de Madrid al aeropuerto de Barajas. De Barajas cogían el avión y se iban a Londres. En Londres las recogía otro autobús y las llevaba a la clínica. Tenían la noche de hotel organizada y luego la vuelta. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque estos servicios se pagaban, claro, es verdad que había cajas de resistencia por si alguna no podía costearse el viaje, y pues siempre se intentaba hacer un poco de piña, pero estos viajes se pagaban. Pero claro, ya poner ese dinero cuando tienes todo solucionado se veía de una manera muy diferente. Luego también es verdad que había, por ejemplo, en Francia, sobre todo iban las mujeres de Cataluña o más del norte de España, porque cruzar la frontera era mucho más sencillo para ellas, y aquí en Francia teníamos el problema de que tenías que ser residente en Francia durante 3 meses para poder acceder a una interrupción del embarazo por la pública. Entonces muchas veces cruzaban a Francia, donde era legal abortar, pero lo hacían con aborteras, es decir, digamos en redes que no eran del todo legales o estaban dentro del círculo sanitario público, digamos, ¿no? Y luego también iba mucho a Holanda. Eso no se sabe tanto. A Holanda se iba mucho. Ahí era más caro, obviamente, porque Holanda estaba más lejos, pero en los 80 sobre todo se empieza a ir bastante también a Holanda. O sea que según también económicamente tus posibilidades, pues te ibas a un sitio u otro, porque claro, no solamente era ir a hacer la intervención y volver, sino que esto suponía un viaje, un traslado, el estar en el lugar, pues en un hotel o en una habitación. O sea que, ¿de cuánto dinero más o menos? ¿Qué horquilla se baraja según a qué sitios? ¿Cuánto costaba? Pues depende mucho de los sitios, y además es verdad que no hay una cifra, o sea, no se conserva ninguna cifra exacta, pero por ejemplo sí que yo encontré un recorte de la revista Blanco y Negro que decía que podía rondar entre las 30.000 y 40.000 pesetas lo más básico, es decir, ir una noche, hacerte la intervención y volver. O sea, lo más barato que podías encontrar era más o menos eso, que era muchísimo dinero, claro. Claro, porque los sueldos medios eran súper bajos en esa época. Claro. Pero claro, todo esto dices, bueno, pues vale, pues hay cierta red, un poco de control, luego había gente que se arriesgaba y a lo mejor iba con su familia y tal, pero ¿tenían garantía? Si la cosa iba mal, ¿qué sucedía? Claro. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Reino Unido, lo que sí que se creó muchas veces es esa red que te comentaba con centros en España que intentaban, una vez esas mujeres volvían ya con el aborto hecho, luego hacer revisiones, porque al final un aborto se puede hacer mal también, se te puede quedar
algún trocito dentro o no estar acabado del todo, puede crear infecciones. Entonces eso se tenía que revisar cuando se pasaban unas semanas de la intervención. Entonces si estabas dentro de ese circuito, pues era más fácil, ¿no? Porque ellas te decían, bueno, ven en 2 semanas y te revisamos. Pero luego, por ejemplo, había muchas que se iban a Portugal y a Marruecos, 2 países donde era ilegal como en España. Pero había esa idea de que, bueno, si te vas fuera de España ya no te pueden pillar, ¿no? No te van a pillar, aunque fueran circuitos ilegales. Sobre todo las mujeres de Extremadura y de Andalucía iban mucho a Portugal y a Marruecos. Entonces, claro, una vez volvías, esa segunda revisión no se la hacían, con lo cual era bastante peligroso, no tan peligroso como hacerte un aborto clandestino, como hemos dicho, con ruda, con perejil, con una aguja, pero seguía siendo algo peligroso. Bueno, ¿cuántas veces también se ha visto que se utilizaban a lo mejor esos pues pisos, ¿no?, clandestinos, donde tenían ahí una especie de material pseudomédico que no se esterilizaba y que no guardaba pues todas las cosas para quitar los microbios y hacían ahí abortos. Y hablando un poco de esto, tú cuentas el caso de la clínica Federico Rico, que me parece muy curioso porque llega un momento en que para financiar estas redes y que puedan estar yendo las mujeres a hacer estos viajes, a poder hacer los abortos con revisión, necesitan una financiación y consiguen esa financiación de una forma muy peculiar. A ver, dinos. Sí, ese es el centro Federico Rubio, es en Madrid. Era un centro que estaba en Madrid. Eso es Rubio, yo he dicho yo Rico. No, es Rubio, Federico Rubio. Eso es. Ellas necesitan alquilar un piso, obviamente, para recibir a todas esas mujeres. Entonces, es verdad que Elena Arnedo, que es una de las mujeres que estuvo metida aquí dentro, dice en una entrevista que se consiguió el dinero porque lo financió la mujer de un empresario mexicano. Pero es verdad que otra de las mujeres que formaban parte de ese grupo dice que, bueno, que en verdad el dinero se lo dieron los padres de cada una de las integrantes, ¿no? Entonces es como que incluso hoy en día hay ese secretismo de no querer decir quién puso dinero para eso, ¿no? ¿Quién ayudó a estas mujeres a intentar mejorar un poco la situación de las españolas? Todavía ellas no como que no lo quieren contar, y eso me ha pasado mucho, no solo en este caso, sino en otros casos, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no?, de mujeres que me han querido contar cómo abortaron, de no querer decir sus nombres o de decirme, bueno, es que yo a mi familia todavía no se lo he contado, ¿no? Solo te lo he contado a ti. Es decir, que ese secretismo, o incluso 2 médicos del hospital Dr. Peset de Valencia, que también me dieron su testimonio, que hacían introducciones en el hospital antes de que fuera legal, tampoco han querido dar sus nombres. ¿Por qué? Porque aun estando a favor de lo que hicieron y siendo conscientes de que lo que hicieron fue salvar muchas vidas, todavía hoy hay ese pudor, ¿no?, o ese tabú en torno al aborto que les hace no querer decir sus nombres o no querer dar toda la información completa. Sí, se llevan el secreto a la tumba. Incluso tienen varios hijos y son incapaces de compartirlo. Como mucho lo dejan en un diario y lo descubre a lo mejor la familia, o a veces ni eso. Y luego, pues mira, yo que en el programa ahora hablo mucho del tema de estas huellas o heridas generacionales, otras generacionales, luego pasa lo que pasa. Pero Paula, fíjate que me has comentado 2 formas de financiación, pero en este caso también había ciertos pudientes que tenían amantes y que claro, cogían. Claro. Y que tenían, pues eso, sí, vale, para tener rollito y chucu y todo lo que tú quieres, fenomenal, pero cuando ya te quedas embarazada, esto hay que solucionarlo. Y había una persona que se puso también a colaborar con esta red y gracias a sus contactos también cogió mucha financiación por ese medio. Sí. Aquí fueron muy listas, porque al final ellas sabían que estos señores pudientes, ¿no?, llevaban a las queridas, que se decía entonces, a estas mujeres con las que tenían relaciones y se quedaban embarazadas, las llevaban a cualquier sitio, cualquier abortera, a cualquier persona que, sin mirar por la seguridad de ellas, ¿no?, simplemente mirando porque nadie supiera del escándalo. Entonces lo que hacen es que, conocen a una madame, a una antigua madame, que les ayuda, ¿no? Empieza a ser como la secretaria de este centro. Entonces, con sus contactos, consigue los contactos de estos hombres pudientes y les dice, oye, si os pasa esto a las chicas, traedlas aquí, traedlas a este centro que nosotros solucionamos el problema. Claro, a estos hombres les cobraban más, no les cobraban lo que valía la intervención, les cobraban mucho más. Entonces, así lo que conseguían, por ejemplo, es una caja de resistencia, como que te comentaba, por si venía alguna mujer que no podía pagarse ese viaje, la pagaban con ese dinero extra que les cobraban a estos hombres. Bueno, y en el extranjero esto se supuso un negocio, vamos, por todo lo alto. Pero ¿cuándo empiezan los médicos españoles a ejercer esta ayuda en España, aunque al principio fuera clandestina?
Los médicos en España, como te comentaba, en los 80 ya empieza este método Karman a extenderse por España, primero en los dos grupos, tanto en Valencia como en Sevilla clandestinamente, pero pronto los ginecólogos lo aprenden, porque al final es una técnica muy sencilla, entonces ellos lo aprenden y empiezan a hacer interrupciones del embarazo en sus clínicas privadas, casi como si fuera legal, pero obviamente era ilegal. Y esto desembocó en que muchos de ellos fueron perseguidos por la justicia, muchas clínicas fueron cerradas, muchos de ellos pasaron en prisión algún tiempo, multas muy cuantiosas, porque efectivamente estaban dando un servicio que, aunque muchas españolas demandaban, en España seguía sin ser legal, con lo cual, pues obviamente tenían repercusiones legales. ¿Y cuándo oficialmente es el año que se puede decir ya se ha legalizado con sus requisitos correspondientes y bueno, la ley pues se va modificando, ¿no? Pero ¿cuándo se puede decir que ya no es delito, ya no te van a denunciar ni te van a meter en la cárcel, siempre y cuando, claro, estés dentro de esos requisitos? Claro. En el 1985, es cuando sale la ley de la despenalización. Como tú bien comentas, el aborto solo estaba despenalizado en 3 supuestos, es decir, si la mujer la habían violado siempre y cuando hubiera presentado una denuncia, si el feto venía con malformaciones o si había peligro para la vida de la madre. En estos 3 requisitos el aborto era legal. ¿Qué pasa? Que se utilizó ese vacío, porque al final había muchos casos en los que el aborto seguía siendo ilegal, ¿no? Pues, por ejemplo, si no podías mantener el hijo, si simplemente tú no querías tener hijos. O sea, era muy complicado porque, por ejemplo, en el caso de malformaciones o de peligro para la madre, también necesitabas el permiso de un médico que certificara que efectivamente esos peligros existían para ti. Entonces, al final, aunque estuviera despenalizado por esos 3 supuestos, esto desembocó en que hubo mucha denuncia a esos médicos que sí que quisieron hacer abortos por lo legal, había mucha denuncia atacándoles en el sentido de que les acusaban de haber hecho abortos fuera de estos 3 supuestos. Con lo cual, aunque fuera legal, hasta 2010, que es cuando ya el aborto se legaliza y simplemente, digamos que se permite en X semanas, no por motivo, sino simplemente si estás dentro de las semanas en las que está permitido interrumpir el embarazo, hasta ese momento muchos médicos se tienen que enfrentar a juicio, se tienen que enfrentar a prisión y se tienen que enfrentar a denuncias por hacer abortos dentro de la legalidad. Y en la actualidad, ¿cómo están las cosas? ¿Todavía se puede decir que hay ciertas personas que sufren riesgos innecesarios peligrando su vida? Sí, parece que tenemos la idea de que en la actualidad ya cualquier mujer en España que necesite abortar puede hacerlo, pero la realidad es que hay sobre todo un punto bastante importante que es, bueno, 2 puntos diría. El primero es que hay muchos centros públicos en los que todavía no se hacen interrupciones del embarazo. Hay varias provincias en España que llevan años sin hacer interrupciones del embarazo por la pública y esas mujeres se tienen que desplazar a otras provincias o incluso a otras comunidades autónomas para poder ejercer un derecho que está recogido, bueno, que está avalado por el Constitucional, de hecho, desde este pasado año. Todavía se tienen que ir fuera de su digamos, de su red, ¿no? De su red cercana, de su entorno cercano para poder ejercer este derecho. Pero hay más, y es que en España es legal abortar hasta la semana 21. Después de la semana 21, tú puedes abortar siempre que haya un peligro o para ti o para el feto y así lo certifique un comité médico. ¿Qué pasa si el comité médico te dice que no? Puedes apelar, pero te pueden volver a decir que no, o incluso que las semanas ya estén en un momento, entonces en un momento de semanas que la única opción que tengas sea irte fuera de España. O sea, hay mujeres hoy todavía en España que se van fuera de España para poder abortar. Vamos, que si en un momento dado estás despistada, que no tienes mucho control sobre tu regla y cuando te quieres dar cuenta resulta que es que estás embarazada y te has pasado de las semanas, te metes en un lío morrocotudo. Bueno, ha sido un placer charlar contigo, Paula, y recordar esta historia dolorosa de muchas mujeres españolas, porque eso está ahí. Sí, un placer para mí también charlar con vosotros. Bueno, apenas hace unos años la libertad sexual de las mujeres no existía y el aborto era tratado como un crimen. En Un aborto, 8.000 pesetas, descubrirás muchos testimonios de mujeres que han querido compartir sus desvelos, sus secretos. Pues eso, todas esas cosas que las hicieron pasarlo fatal. ¿Y eso qué fue? Pues al final el germen de los logros y libertades que disfrutamos hoy. Cuéntame cómo pasó.